Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros ya a mitad de diciembre, señores, se nos fue el año, pero estamos aquí como siempre tratando de llevarle orientaciones, informaciones en salud y feliz de que ustedes nos acompañen cada sábado. Buenas tardes, Tati. Muy buenas tardes, querida, ¿cómo estás? Yo bien, y tú viendo que ya el año se fue, Tati. Se nos fue casi diciembre, con eso vienen nuevos augurios, nuevas expectativas en un año 2022, donde lo que esperamos es que se nos vaya este bicho, como dice la gente, que esta enfermedad que nos tiene 2 años, casi 2 años, va para 2 años, se termine de socavar y lo vamos a socavar los seres humanos con las medidas sanitarias que han sido las recomendadas en el mundo. Como decía nuestro amigo virólogo, el doctor Robert Paulino, el virus se mueve conforme se mueven los seres humanos. Así mismo es. Recordemos que hace 2 años, o sea, recordemos que ese primer caso, esos casos sospechosos que no se tenía idea de lo que era, fue en Wuhan, China, y fue justamente en diciembre del 2019. O sea que a partir de ahí la historia se cambió para todo el mundo. Y recientemente nosotros en el periódico, por ejemplo, Listín Diario, donde laboro, estamos haciendo una serie de trabajos, las transformaciones que ha traído el COVID-19 en todas las esferas sociales, o sea, en el campo de la educación, cuando se había hablado aquí de clases virtuales, de clases en el hogar, de recibir clases en la televisión, bueno, y eso se hizo, pero en salud también hemos tenido muchísimas transformaciones y nos contaba Milagros Ureña, la directora general de Sedimat, a quien le mandamos un abrazo. Un abrazo, cierto. De cómo ahora el sistema de salud ha puesto la atención en el paciente. Antes el médico era el centro y ella contaba, mira cómo la gente iba y hacía turnos larguísimos en una sala de espera para ver al médico. Ahora se ha visto la necesidad de que la salud llegue a la casa, sea presencial o sea a través de la teleconsulta. Así es, y bueno, ese ha sido un aspecto importantísimo, ese que dice Dori, pero además en la República Dominicana están gravitando otros problemas de salud. También. Por ejemplo, esta semana vi que tú sacaste un trabajo sobre 58 mujeres que han muerto vinculadas a COVID-19 embarazadas. Muerte materna. Pero además... ¿Embarazo, parto o posparto? O posparto. Pero además está disparada la mortalidad materna en la República Dominicana. Sí. El Servicio Nacional de Salud ha dicho que ha tomado acciones como nombramiento de médicos, capacitaciones y eso. Pero es hora de tener desde el Ministerio de Salud, porque es una política pública, desde el Ministerio de Salud, para controlar este indicador. Ellos hablan mucho desde el servicio de la gran cantidad de mujeres parturientas haitianas que también han estado aportando un aporte importante. El 41% de todas las muertes, que son 222 hasta el momento en los hospitales, en la red pública. El 41% de madres haitianas, recordemos que llegan, y que ahí quizás es que está el grave problema, sin chequeos prenatales, a veces con anemia, en condiciones que el médico incompatible con la vida, y llega al momento de dar a luz donde no hay una historia clínica, no se sabe cuáles son las condiciones de esa madre y quizá eso también contribuye a la mortalidad. Bueno, y a eso se suma el COVID, que hablaban ellos de que 58, o sea, el 26% de las muertes están asociadas a COVID. 244 mujeres han muerto en lo que va hasta noviembre, noviembre pasado, de inmortalidad materna, vinculada a diferentes aspectos, sobre todo la hipertensión arterial, hemorragias y la sepsis o las infecciones hospitalarias. Es una cosa para tomarlo en cuenta, que estas cifras no se sigan disparando, porque habla mucho y habla muy mal del sistema de salud de la República Dominicana. Así mismo, y aparte de eso, pues sigue gravitando sobre el territorio dominicano los problemas de dengue, que sabemos que cada año tenemos mortalidad por esta causa. Ya van hasta la fecha o hasta noviembre pasado esa cantidad de muertes, o sea que el país tiene que estar alerta. Muchos ingresos, sobre todo en los hospitales pediátricos. Recordemos cuáles son esas medidas. Es evitar que se acumule agua dentro, alrededor de las casas, para que ahí no se críe el mosquito transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. La campaña siempre fue tanque... tanque tapado
y algo untado untarle cloro en el cloro untado y tanque tapado. Claro, esa es, o sea que esa es si sabemos que en nuestro país no todos los hogares tienen agua permanente, pero entonces cuando usted acumula agua dentro de la casa, sea en un tanque, en lo que sea, es taparla bien. La solución es ahí para evitar la crianza del mosquito y aparte de eso la influenza, Tati. La influenza que también está afectando a una parte importante de la población. Hay vacuna disponible a nivel público y a nivel privado. Y señores, nuestra recomendación antes de irnos con nuestro invitado de la tarde es uso de mascarilla. Vienen unos días festivos intensos. Recordar lo que decía la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, la enfermedad no se ha ido, está aquí. Recordémoslo siempre, los que se van a trasladar a pueblos, los que van a participar en fiestas, use su mascarilla. Y que hay variantes nuevas. Hay variantes nuevas, esa, la Omicron que viene zumbando por ahí, porque ya ha afectado a muchos países. Y con este mensaje, el uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de las manos. Y la vacuna. Y la vacuna. Nos vamos a unos mensajes comerciales, a una pausa y venimos entonces con nuestro invitado de la tarde. Un lujo de invitado, no se lo pierdan. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, su programa especializado justamente en temas de salud. El otro día, hablando en un pasillo de una institución de salud, hablamos de esas grandes historias humanas que a mi compañera Doris le gustan tanto, en términos humanos, de un paciente al que se le diagnostica un tumor cerebral. ¿Qué impacta eso? ¿Cómo impacta eso a la familia y al médico? Y justamente esa conversación era con el doctor Rafael Octavio Fermín Delgado, quien es neuroradiólogo de Sedimad y quien justamente ese es el trabajo que hace en su día a día. Y a él lo tenemos justamente para hablar sobre ese tipo de temas en este programa de hoy. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Qué gusto en estar con ustedes y poder tener la oportunidad de hablar con su público. Así es. Buenas tardes. Bienvenido. Nosotras contentas, doctor, de tenerlo aquí, porque Altagracia me comentaba, digo, ese es nuestro invitado próximo. Doctor, pero primero vamos a definirle a la gente qué hace un neuroradiólogo, qué es la neuroradiología y cuál es la función de ese especialista. Sí, y la neuroradiología es una subespecialidad de la radiología, o el diagnóstico por imágenes, que se encarga del diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso central, en la cual tenemos las enfermedades que afectan el cerebro y la médula espinal. Ok, porque no solo cerebro, médula espinal también, que a veces nada más nos concentramos hablamos neuro, nos vamos al cerebro. Así es, aquí hay un médico dominicano que fue maestro, que es el doctor Juan Manuel Tavera. Creo que ustedes fueron estudiantes. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo en el 1999, cuando comenzábamos en Sedimad. Él es un gran médico, oriundo de Moca, que tuvo que partir del país en los años de la dictadura, y pudo mostrar el talento dominicano hasta llegar a ser el padre de la neuroradiología en el mundo. Y es el ideólogo de la del concepto Plaza de la Salud. El hospital materno-infantil y Sedimad. Sí, de todo el complejo al que hospitalario. No se le han rendido aquí se les rinde honor a cualquiera en la República Dominicana, pero ese señor, oigan lo que dice el doctor, es el padre de la neuroradiología. Y eso en la República Dominicana, exceptuando a los médicos, no se conoce mucho. Y muchos médicos no lo conocen. Y muchos médicos no lo conocen. Allá tratamos de todos los médicos jóvenes que recibimos, hablar del doctor Juan Manuel Tavera y en Sedimad se intenta hablar de su memoria y de su legado. Doctor, ¿y está desarrollada aquí la neuroradiología? ¿Tenemos especialistas? ¿Dónde se forman? ¿Y qué equipo necesita un especialista para poder diagnosticar? Sí, primero, para tú ser neuroradiólogo tienes que hacer radiología, 1 año de medicina interna y 3 años de imágenes en general. ¿Se hace aquí en el país? Sí, se hace en el país. Neuroradiología no se hace en el país. Ok. ¿Usted dónde se formó como neurólogo? En México, en el DF, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es un hospital maravilloso en el cual solo se trabajan las neurociencias. Hay 3 especialidades troncales, que es neurología, neurocirugía y psiquiatría, y después vienen las subespecialidades. Ahí me recibieron como ya especialistas, radiólogos, para hacer 2 años de neuroradiología. ¿Usted se fue por cuenta propia o se fue becado? ¿Cómo fue? Qué bueno, porque siempre es bueno recordar y agradecer. Gracias a Sedimad, que yo estudié en la primera promoción, imágenes en Sedimad, del 2000 al 2003,
y cuando terminamos, la viuda del doctor Juan Manuel Taveras y doña Milagros Ureña, que es la directora actual de Sedimat, me apoyaron y me dieron dinero. Lo mandaron allá. Y junto con sus recomendaciones ahí estuvimos. Sí, porque las especialidades resultan costosas, hacerla por sí mismo. Sí, es muy difícil, había que pagar la universidad y alojamiento, y pudimos conseguir vivir en el hospital durante 2 años. Perfecto. Y ahí ahorramos buena cantidad de dinero y tuvimos el apoyo de Sedimat, que hizo la función de mi familia. Perfecto. Doctor, ¿qué imágenes es la que lee el radiólogo? Porque te podemos hablar de imágenes cuando hablamos de tomografía, de radiografías, o sonografía, placa, como le dice la gente, todas esas imágenes. Todas las áreas. Okay. Vamos a hacer un equivalente. Medicina interna es un médico que termina la medicina y después hace 4 años o 3, dependiendo de donde sea, de estudios generales del cuerpo. Es un especialista. Es un especialista. Entonces, radiología es similar. Medicina interna y radiología. O sea, tú te haces radiólogo de todo el cuerpo. Tú conoces cada huesito del cuerpo. Toda la parte y varios tipos de imágenes. Entonces, hay un grupo que cada día es más, pero no era tan frecuente en el pasado, que hacen subespecialidades de 1 año y menos frecuente de 2 años. Entonces, por ejemplo, medicina interna y después hacen neurología. Dice radiología, imágenes diagnósticas y después hace neuroradiología. Es bueno que haga esa aclaración, porque tú sabes, Doris, que hay personas que le dicen que te ve un internista y cree que lo está viendo un médico general. Como si fuera una especie, no, es un internista. No, lo está viendo un especialista. Un especialista y 3 años me parece que dura la especialidad. De 3 a 4 años, dependiendo de donde sea. Asimismo es un médico con mucho tiempo de formación extra de medicina general. Y que puede ver muy bien a un paciente. Doctor, ¿y usted podría hacernos la diferencia entre lo que es una radiografía, lo que es una tomografía, lo que es el más alto? Por eso radiología se llama diagnóstico por imágenes. Tú tienes varias opciones diagnósticas, por ejemplo, una radiografía simple, en la cual un paciente se para. ¿Por qué hay que ir pasando de una a otra? Explíquenos más o menos cómo funciona emite eso. un rayos X, atraviesa el cuerpo y una placa se registra. Al atravesar los tejidos, es una placa simple. Luego podríamos hacer sonografías o procedimientos dentro de las imágenes de rayos X, como estudios más complejos, como beber medio de contraste, inyectar medio de contraste, que es una sustancia que se ve cuando uno hace imágenes. ¿De yodo? Y podría ser yodo. Podría ser yodo. Entonces luego están... Perdón, doctor, ¿y ese medio de contraste qué hace? ¿Que ustedes vean las cosas de diferente color dentro o qué? ¿Cuál es la función? Da una tonalidad diferente a un procedimiento simple. Es como para clarificar lo que se está... Por ejemplo, los primeros medios de contraste que se usaba, por ejemplo, en neuroimagen, hace muchos años, era inyectar aire en el santísimo. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Y tenía una consecuencia. No salía la gente medio... Bueno, sí. Sí, parecían torturas. Gracias a Dios que la medicina va progresando. Gracias a Dios. Y luego tenemos el sonido, las sonografías a base de sonido. Sí, que cada día han ido avanzando mejorando, más. Sí. Y pueden estudiar la cavidad abdominal y parte de la parte inferior del tórax y múltiples áreas. Tomografía que es similar a la radiografía simple, pero más complejo, en que crean imágenes más definidas, que puede hacer todo el cuerpo, que ahora mismo con la pandemia y lo que estamos viviendo se hace mucha tomografía de tórax. Para diagnosticar los cambios en el parénquima pulmonar. Y luego tenemos la resonancia magnética, que es con radiofrecuencia, es un gran imán que afecta a los tejidos y al volver a su posición normal después de la radiofrecuencia, emite una señal que se crea una imagen. Doctor, es muy complejo, son cosas físicas. Son complejos. Doctor, preguntaba a Doris. Escúchame, Tati, antes de... ¿Y el PET-scan? ¿Eso no está más arriba, el scan? Sí, eso suma a los medios diagnósticos los medios de contraste con radiación. Entonces, que son dirigidos a diferentes tipos de tejidos. Yo no trabajo con eso. Esa es otra especialidad que se llama medicina nuclear, que tengo algún tipo de nociones, porque es imagen, pero no es mi área de trabajo. Decía Doris en la pregunta anterior, es el tema hasta de la clasificación o la secuenciación de cómo se deben hacer las imágenes. Un clínico tiene una sospecha de una enfermedad X,
y necesita imágenes, ¿debe comenzar de abajo hacia arriba, comenzar por una radiografía, después una sonografía? ¿Cómo es ese proceso? No necesariamente. No necesariamente. Pero eso es un tema complejo porque tiene que ver mucho con la información y también cómo se manejan los seguros y lo que piden los seguros y demás. Sí, yo pienso que más por seguro, por Sí. los seguros, la cobertura. Pero, por ejemplo, una radiografía de senos paranasales, tú puedes ver someramente una ocupación, pero si tenemos una tomografía de senos ¿Para paranasales... qué hacerla? Sí, sin duda. Perfecto. Sin duda. Ok, que se Perfecto. puede. Y también tenemos el tema con la neuroimagen. Por ejemplo, la tomografía de cráneo y la resonancia de cráneo, o sea, para ver el cerebro. Si tú tienes, un paciente tiene convulsiones, para mí es innecesario hacer una tomografía, vamos a hacer una resonancia de inicio. Exacto, que ya te va a ver, Sí. decir el diagnóstico exacto. Sí, y terminará en una resonancia. Pero también, doctor, dicen los economistas de la salud, básicamente, que hay un dispendio de recursos enorme, porque por un dolorcito de cabeza, y lo hemos tenido aquí, hay gente hablando de eso, por un dolorcito de cabeza, hasta el propio paciente dice, hazme una tomografía. Sí, incluso si el médico no se le indica, se siente mal y no vuelven donde él. No me mandó a hacer la tomografía. Sí, es un tema cultural, sí, el paciente siente que no le ponen caso. Sí, Doctor, sí, usted no que le- tiene cuántos años de ejercicio en esta área de la neuroimágenes. Bueno, en mi época de estudiante, cuando estaba en preinternado, en 96, o sea, que 95, tiene muchos años de experiencia. yo comencé a trabajar como técnico en Ok. una institución muy conocida que es Diagnóstica S.A. Trabajé al lado del doctor Paliza, Ah, sí, Paliza, un personaje. que es un gran amigo y un médico que respeto y quiero mucho. Un maestro. Sí, así mismo es, y él hace la neuroimagen. O sea, que en la vida de uno hay personas que te inspiran, él es Claro, uno de los que claro, inspiran. claro. Hay otros que te ayudan, como Sedimá y Doña Milagro, pero hay otros que te ayudan con su imagen y su... Exacto. y su trayectoria. La pregunta mía es, doctor, ¿cómo usted ha ido viendo, cómo ha ido escalando la importancia de las imágenes para el diagnóstico en nuestro país? Porque yo creo que ya ningún médico, aunque sepa que tú tienes quizá, eso es gripe, pero ningún médico ya se aventura a decirle a un paciente, no, tú lo que tienes es gripe de su Sin mente tener, sí, o simplemente evidencias. por el tacto, como se Ajá. hacía antes. Siempre lo manda a hacerse o estudios clínicos o de imágenes. Doctor, Sí, vamos a pedirle un permisito. Usted no va a responder eso, a ver cómo ha ido escalando la importancia de las imágenes en nuestro país después de esta pausa. Así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos hablando de imágenes diagnósticas con el doctor Rafael Octavio Fermín Delgado. No se le puede dejar el apellido de la mamá, no. Él es neuroradiólogo y estamos hablando de las imágenes diagnósticas y cómo ese campo ha crecido en República Dominicana, porque sabemos que antes quizá el médico al ojo, decíamos, ¿verdad? O por su experiencia clínica, te diagnosticaba cualquier enfermedad, pero ya ningún médico se aventura a decirle a un paciente, usted tiene esto, hasta que no lo ve en imágenes o en análisis clínico, pero sobre todo imágenes. Doctor, ¿cómo usted ha visto evolucionar eso en el creo país? que mucho de eso tiene que ver con que el médico tiene que estar más seguro de lo que está haciendo con un paciente y las imágenes dan cierto tipo de seguridad y cuidar la salud del paciente, tener más seguridad en sus diagnósticos junto con generalmente cuando un médico indica un estudio de imagen, con la historia clínica tiene una idea de lo que podría encontrar, pero podría ser que no. Además que también han aumentado las demandas y mientras más apoyado esté para su diagnóstico y la decisión terapéutica, que eso lo dan las imágenes, es mejor. Por ejemplo, en un año, ¿cuántas hacían ustedes y cuántas están haciendo ahora? Vamos a decir 10 años atrás. Bueno, tú sabes que yo no llevo números, yo trabajo mucho, Sí, pero pero usted sin más o duda ha menos- aumentado Sí, mucho. sí. sí. Y una pregunta, la gente dice, me están inyectando un medio de contraste, que la gente dice, me inyectaron algo para poderme hacer un estudio, o me sometieron a 4 tomografías al año. ¿Eso tiene un impacto porque eso es radiación? ¿Cómo yo sé si eso me está afectando? Con los aparatos modernos de tomografía, cada día menos radiación le llega al paciente. Le llega, por supuesto, pero cada día son más controladas. Lo ideal es hacer, volvemos otra vez a la resonancia, que yo prefiero siempre la resonancia. La resonancia no tiene radiación. Ah, no tiene radiación. No. ¿Tiene menos que la tomografía? No tiene. No No tiene. tiene. No, es otro tipo de imagen que no podría crear ningún tipo de daño con radiofrecuencia. La tomografía, vuelvo y digo, es muy poco. Hacerse 2 o 3 al año, generalmente no se hacen tanto. Tú te puedes hacer
en tu vida 3, 2. Pero La que más resonancia no. tiene es la radiografía, Radiografía y tomografía es con radiaciones. con ionizadas. radiaciones más. Ok. Y otra pregunta que la gente dice, porque hay que aprovechar el experto, claro, esto generalmente no se trata mucho en televisión, ¿por qué no me estudian el cuerpo entero? Eso lo dice la gente mucho. Y entonces hay que irse una tomografía, una resonancia, me estudian, me hacen una imagen en el estómago, una en la cabeza. ¿Por qué no me estudian completo? Es difícil hacer imágenes del cuerpo entero. ¿Por qué? ¿Entiendes? Tenemos receptores que ocupan áreas específicas. Ahora, resonadores modernos tú podrías, y muy caros, podrías hacer una imagen completa, pero lleva más tiempo y a veces no es necesario médicamente hacer eso. Doctor, Antes de seguir, sí. si hay, por ejemplo, que preguntaron ahorita de medicina nuclear, ajá, el scan. sí, el bone scan, te puede ver el cuerpo entero buscando metástasis ósea. Ese es para metástasis, ese Sí. es para algo muy específico. Para algo muy específico, sí que... O sea, pero no que yo quiero, voy a mi médico y le digo, doctor, mándeme a hacer un PET scan. No puede. No, así no. No. Porque es que Es un gran recurso que no puede ser. pero yo lo he desperdiciado. escuchado en intelectuales, pues eso es por negocio de la medicina. ¿Por qué no estudian uno entero completo? Entonces hay que estárselo haciendo No, por parte y es pagarlo por difícil. parte. No. No es difícil. El cuerpo entero en otros estudios, por ejemplo, una sonografía, por ejemplo, si yo quiero volar un tobillo, no va a ser bien con sonografía, una resonancia de tobillo, pero yo no puedo hacer al mismo tiempo tobillo, rodilla, Cabeza. codo. Porque, O sea, no funciona así no, la no. economía humana. No. Tiene que No ser es por posible. parte, como dicen. Pero el gran problema que tenemos con la resonancia, que no es la resonancia, es que es un aparato que puede ser un poco cerrado y hay personas que sienten Eso le iba a claustrofobia. decir. Sí, y el ruido, doctor, porque hay... Le ponemos un Pero un como tapón. quiera se escucha. ¿Y Sí. qué tiempo, doctor, es el que debe durar la persona dentro del equipo, escuchando el ruido y en ese espacio cerrado? Depende del área y del aparato, pero los aparatos más modernos tú puedes evaluar un cráneo en 20 minutos, 25 minutos. Ok. Una columna en 15 minutos, 16 minutos. Y hay gente que se le ha parado en medio del estudio. Sí, por ¿Y supuesto. qué ¿Qué ha visto? implica eso? ¿Qué implica eso? Porque yo digo, entonces, yo no me meto a ese aparato. No, ¿Qué yo implica que cuando un me paciente toca- se te pare? Cuando Bueno. me toca hacerme, me quedo tranquilita para que no haya que repetirlo. Yo cuando me lo he hecho, que siempre ha sido por contribuir en probar aparatos y demás, yo me duermo. Yo me duermo, es un momento para descansar. ¿Cuáles Sí. son esas Porque es una historias? tontería. Esas historias más que usted ha visto en persona. En realidad, lo más que puede pasar es que el estudio se dañe. Si se Sí, pero que para, si no tiene hay peligro, por ejemplo, que una gente que se le está haciendo una resonancia se pare de la No, en el peligro no hay. aparato. El peligro con la resonancia, que es un gran imán, que eso es bueno que lo hablemos aquí, que la población lo conozca, es que, por ejemplo, no puede haber un tanque de oxígeno cerca, una silla de ruedas. ¿Por que- qué? Porque es atraída por el Y imán. puede volar un área. Sí, se puede aproximar y Ay, golpear. Dios mío. Ok. Pero todo eso, trabajamos en nuestra área, lo tenemos muy pendiente. Ok. Pero es bueno que la población lo conozca, es el único peligro, pero uno no tiene nada ferromagnético. Ok. Y esos aparatos, porque esto es un programa muy educativo, a mí me encanta, esos aparatos son alimentados todo por un asunto que se llama ciclotrón, ¿cierto? El ciclotrón es el que alimenta todo. No, eso volvemos a medicina nuclear. Esa es la El nuclear, ciclotrón el crea los ciclotrón. radiofármacos, Ah, fármacos ok. radioactivos, que no hay mucho. En este país yo creo que hay uno. Uno o dos, Uno. no más de ahí. Y es muy complicado la logística de eso, entonces Sí. no tiene que ver con Ah, ese no tiene que ver no. ya con... Lo que sí que un aparato de resonancia magnética siempre tiene que estar electrificado, tiene que tener corriente. Es con electricidad que Sí, es con funcionan electricidad. esos Ese imán equipos. se mantiene por electricidad y tiene un UPS muy poderoso Ok. en lo que la planta entra en Aire en acción. acondicionado, he visto que esos aparatos También se mantienen en necesita aire cierto nivel, no acondicionado. puede tener mucho calor y siempre tiene que estar electrificado. Doctor, entonces usted conoce perfectamente cómo está compuesto nuestro cerebro por dentro y nuestra columna, dijo usted, ¿cuál La es? médula. La médula. La columna vertebral es el caparazón óseo que protege el tejido noble Ajá. del sistema nervioso. Y que la tiene. médula es como algo blando que lo... Sí, un tejido blando compuesto por neuronas. Ok, Y está ahí. viene desde el encéfalo. Ah, ok, o sea, completa toda la... Sí, Tenemos hasta ese aproximadamente tejido. L1. Ok, ¿de qué color es más o menos la médula, Es doctor? medio grisáceo. Medio grisáceo. Dice Dori, más o menos. Sí, porque él es que ha logrado ver por dentro. Yo, lo que pasa es que lo que yo veo es una imagen no real. Los Oh. neurocirujanos la ven mejor. Ah, la Ah, ven los completa. neuros la ven Yo más en mi completa. formación llegué a ir a cirugías, pero hace muchos años de eso y ya no participo en cirugía. Ok, doctor, y para usted diagnosticar o ver algo, ¿qué se ve cuando hay una lesión? Algo que le llama la atención en la médula. Vámonos a la médula y luego nos vamos al cerebro. ¿Qué señal le da Pues, ese equipo? que usted diga? primero que nada, uno conoce muy bien la anatomía normal
y cómo se ve el tejido normal. Y si uno ve un diferente tipo de señal o de densidad, dependiendo de la técnica que sea, o algunos datos indirectos como efecto de masa, distorsión de la anatomía, entonces uno identifica con la experiencia ante qué patología estamos. Y entonces la describe. La describimos. El trabajo del radiólogo es hacer un informe médico escrito, es un trabajo como de oficina, y trabaja directamente con el médico referidor. Y se complementa junto con los laboratorios que le llega un informe que hacemos nosotros después de ver las imágenes en pantallas. Sí, otro aspecto, y así como que preocupa y que impacta, en su lectura, en ver las imágenes, ¿qué es lo que más le impacta? Por ejemplo, y regresamos al cerebro. ¿Qué es lo que más le ha impactado en su historia como neuroradiólogo cuando ha visto de repente el diagnóstico de alguien conocido? ¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido el doctor Rafael Octavio? Sí, generalmente uno no tiene contacto con el paciente, porque tú te sientas en tu escritorio y hay un grupo elevado de pacientes que se han hecho un estudio que está representado por imágenes que vemos en pantalla. ¿Ustedes ven imágenes? Vemos imágenes, pero siempre lo más horrible es ver un niño enfermo, porque la gente joven no debe enfermarse, eso es cuando uno va envejeciendo. Exacto. En ocasiones, como yo hago mi práctica, a veces me dirigen pacientes a mí, me buscan personas a mí, y yo estoy al lado de esa persona mientras hace el estudio, y he tenido que gracias a Dios no es tan frecuente, tener que darle información directa, más cuando son médicos de un problema. Y lo más horrible ha sido informarle a unos padres médicos que su hijo tiene un tumor. Muy fuerte. Sí, es horrible y es algo que nunca se te borra de la mente. Nunca se te borra esa historia. No, el médico no puede dejar de ser empático con los demás. Exacto. Y en realidad eso es algo que no esperaba, y yo siempre espero dar buenas noticias. Como que todo salga bien, como decimos los dominicanos. Y lo peor que uno puede hacer es decirle a unos padres que su hijo tiene un tumor. ¿Ha llorado usted, doctor, después de haberle dicho a esos padres? Desde que los recuerdo. Desde que los recuerdo. Claro. Sí. Es bonito porque esa es una sensibilidad humana que uno no puede perder. Doctor, ¿cuáles son esos tumores más frecuentes que se ven desde el área? Los tumores podrían ser dentro del cráneo, entonces dentro del cráneo puede ser dentro o fuera del cerebro. Okay. Exacto. Dentro del cerebro. Doctor, vamos a pedirle un permisito Sí, para por que favor. nos defina bien todo lo que hay, también lo que usted ve en ese cerebro, porque nos interesa también ver cómo se ven esas imágenes. Así que regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación sumamente educativa con el doctor Rafael Octavio Fermín Delgado, neuroradiólogo de CEDIMAT. Preguntábamos, ¿qué es lo más frecuente que se puede diagnosticar o que se está diagnosticando en el cerebro, dentro o fuera del cerebro, en materia de tumores? Sí, lo que le comentaba hace un rato, los tumores dentro del cráneo pueden ser fuera del cerebro o dentro del cerebro. ¿Cuáles son más peligrosos? Sí, tenemos el meningioma, que no es tan peligroso, pero es peligroso por su crecimiento. El meningioma viene de las membranas que cubren el sistema nervioso. Entonces está dentro del cráneo, pero fuera del cerebro. Que vamos a decir que que si uno tendría que elegir, sería elegir ese. Exacto, porque está fuera del cerebro. Sí, está fuera del cerebro. ¿Se puede extraer? Sí, es más fácil extraerlo. Luego tenemos los que se originan dentro del tejido nervioso, que son los gliomas, que ahí sí complica la situación y el futuro del paciente. Pueden ir de grados bajos a grados muy altos de malignidad, como el glioblastoma multiforme, que es el peor de todos. Que la muerte de un paciente puede venir, con suerte, de 1 y pico a 2 años. Oh, O sea, Dios. que es bien Después de agresivo. Sí, diagnosticar. después diagnosticado, es muy agresivo. Doctor, ¿y qué imagen le dan a ustedes señales de que está pasando, de que hay un tumor, de que hay algo? Sí, lo primero que uno ve cuando hace un estudio de imagen es que lo que uno espera encontrar y que uno conoce normal está cambiado. Entonces, tú no ves el ¿Modificado tejido. de tamaño o Tú no ves la estructura normal. Okay. Tú ves un cambio de señal, un cambio de color, vamos a llamarlo, que si es un grado bajo, ese cambio es como tenue. Mientras va subiendo el grado de malignidad, puede haber cambios más evidentes como zona de sangrado, zona de necrosis.
Y en ocasiones puede haber efecto de masa. Efecto de masa quiere decir que la línea media que separa los dos hemisferios está desplazada. Y ahí uno va identificando que es un tumor. Otro tipo de patologías que uno puede ver son las lesiones isquémicas, que eso ocurre cuando las personas van desarrollando otro tipo de enfermedades que se reflejan en el cerebro, como la diabetes y la hipertensión. Que las posibilidades de que un diabético, un hipertenso haga infartos cerebrales cardíacos aumentan si no son bien tratados y se reflejan en el sistema nervioso central. También. ¿Y quiénes son diagnosticados con más frecuencia? O si existe la clasificación, hombres, mujeres, niños, adultos, ¿cómo? Sí, por ejemplo, en niños, tú no esperas encontrar infartos. No. Sí, en niños tú no esperas encontrar infartos. Si tienen falsemia, sí aumentan las posibilidades, más en adultos y envejecientes. En hombre y mujer, en una etapa los hombres están, después cuando la mujer llega a la menopausia sube con los infartos. Más los tumores, dependiendo del tipo de edad del paciente también. Exacto. ¿En qué edades son más frecuentes que ustedes logren Lo que pasa es que es diagnosticar? dependiendo del estirpe histológico del tumor. Por ejemplo, en niños son frecuentes en fosa posterior, en la parte inferior del cráneo, ¿Operables se pueden? dependiendo del estirpe histológico. Ok. Podrían operarse. El peor de todos ahí sería el meduloblastoma, un tipo de tumor muy agresivo, Muy agresivo, sí. que es el equivalente al glioblastoma multiforme en el adulto. Pero, por ejemplo, ya cuando ya la persona es adulta, tú no tienes gliomas en fosa posterior. Lo más frecuente sería una metástasis. Como el grupo de edad van cambiando las enfermedades y las lesiones. Tú tener un glioma en fosa posterior en adulto es un caso publicable. Lo que tú esperas encontrar es metástasis si hay un tumor ahí. Exacto. Doctor, ¿y qué tiempo duran ustedes para prepararse? Porque para usted decir, bueno, veo algo distinto en el cerebro, tú tienes que conocer muy bien el cerebro, o sea, cómo funciona todo esto aquí dentro, o sea, todo lo que se ve en imagen para entonces llamarle la atención cuando hay algo raro. 15 años. 15 años de estudios. Sí, 15 años de estudio. Yo hice medicina general y después hice imágenes diagnósticas y después neuroradiología. Sí, es un camino muy largo, pero como yo decía siempre, es mejor pasar mucho tiempo en algo que te guste y te apasione que poco en algo que no te guste. ¿No? Y le da más certeza de lo que está diagnosticando, por Sí, supuesto. Y una pregunta ahí mismo en materia de formación, ¿por qué escogió la neuroradiología y tratar con lo que tiene el paciente, con lo que es el diagnóstico del paciente y no tratar directamente, y esto es una parte de la elección personal, Sí. y no decir, no, yo quiero atender paciente, verle la cara al paciente todos Mira, los días? yo quería ser médico desde niño. Por ejemplo, yo pensaba que ser médico, para mí ser médico es una gran cosa. Y lo es. Sí, y se oye tal vez pretencioso que yo lo diga porque soy médico, pero yo no nací médico. Yo soy médico, me costó mucho trabajo y fue una larga trayectoria. ¿Usted es egresado de la UAS o de la UAS? De la UAS. De la UAS, que es una gran universidad. La de nosotras también. Sí, sí. Entonces es una gran responsabilidad más que todo. Y qué bien tú dedicar tu vida a servir. Cuando comencé mi carrera, yo comencé pensando que quería ser neurocirujano. Después, cuando tú vas conociendo todo, te das cuenta que no daba para cirugía. Pensé que iba a ser clínico, siempre en el sistema nervioso, que me parece que es la obra maestra de Dios. Le impresiona. Sí, sí, me fascina y me apasiona. Hasta que vi y pude notar que ahí era que había más que trabajar, que las imágenes diagnósticas era un gran recurso de la medicina. Cuando empecé a conocer la medicina, y dije, bueno, yo puedo ser neuroradiólogo. O sea, yo estudié medicina pensando en ser neuroradiólogo. Que eso es muy bueno que me lo preguntes, porque si hay gente joven que nos está viendo, Que debe tiene saber. dudas, sí. No, que debe saber que debe perseguir sus sueños. Por ejemplo, yo compré mi primer libro de neuroradiología con mucho sacrificio estudiando medicina. Y yo no me quedé en mi casa, o sea, yo trabajaba en una clínica ayudando a un médico general y de que yo tenía oportunidad de servir hizo y ayudar a otro hizo que yo esté donde esté ahora. Porque había un paciente que necesitaba hacerse una cita de una tomografía y yo se la hago, no se apure. Yeah. Y ahí me contestó un amigo y ahí comenzó mi trayecto en las imágenes y todo fue por servir. Años después me di cuenta que mi vida se decidió en hacerle la cita a un paciente. A ese Qué paciente, bueno, qué doctor. bueno. ¿Y cuán preparado está República Dominicana para ese diagnóstico por imágenes? Súper bien, o sea, nuestro país tiene varias escuelas de imágenes. Cada día... Creo que la más vieja es Secano, Semadoja, ¿sí? No.
Bueno, pero no. Exactamente no sabía decirle, pero no, y nosotros somos los más viejos tampoco. Okay. Hay otros más viejos, creo que el Gautier y el Cabral Es posible Ibáez, que haya sido el en Gautier. hospitales, sí, yo Sí, creo que el Gautier, que es el buque insignia, llegó a Sí, ser en algún que- momento de todo. Sí, y en realidad, antes de que existiera la Plaza de la Salud y Sedimar, era que sacaba la cabeza Sí. por la medicina. Sí, Gautier era que tenía todos esos programas de enseñanza, la mayoría. Sí, y un gran programa de medicina interna, Sí. que ahora tenemos, para mí, el mejor programa de medicina interna está en Sedimar, con el doctor Jorge Marte encabezándolo. Sí, sí, muy Que bueno. viene Que del estuvo Gautier. allá del Gautier. Que viene Sí. del Gautier, sí. Sí. Y que lo hemos tenido aquí en otras ocasiones es. también. Sí, Así un es. gran amigo y médico admirado. Ok. Así es, y esa materia, sí, para que siga con la pregunta de Dori, doctor, en materia tecnológica, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué Sí, tanto se ha- por ejemplo, los estudios de imágenes, los resonancias y los tomógrafos lo manejan técnicos. Aquí hay 2 escuelas que forman técnicos y hay varias escuelas de radiología y cada vez radiólogos generales se van a hacer sus especialidades. En Sedimar... ¿Eso es bueno? Sí, súper bueno, porque por ejemplo yo solo trabajo con sistema nervioso, que es una gran cosa. Pero la mayoría de los radiólogos trabajan con todo, pero cada día más se van a hacer estudios fuera y cuando yo partí a hacer neuroimagen, yo creo que yo era el segundo en el país, después del otro país, y ya ahora hay varios más. Exacto. Y se han formado en México, en mi escuela, y algunos fuera, creo que en Francia En el hay Mass uno. General y- han ido algunos, creo. sí, pero no hacer la sud allá, porque allá es más complicado. Ah, ok. Sí, pero sí han ido. Debe haber, doctor, entonces una combinación de tecnología, de equipos tecnológicos y de personal capacitado para... Sí, de formación para- médica y tecnología. Exactamente. Creo que pocas especialidades médicas juntan tanto la tecnología como la formación médica. Como Esa tecnología y eso que dice Dori, esa capacitación del personal, ayudan entonces a la precisión en el diagnóstico, que no haya invento de que a mí me intervengan un órgano que no era porque el médico pensó que era eso. O sea, va desapareciendo esas presunciones médicas. Sí, claro que sí. El apoyo de imágenes es fundamental, fundamental. Y, por ejemplo, un paciente que tenga una parestesias. ¿Qué es eso, doctor? Parestesia, perdón. Unos calambres o sensaciones raras en algún lado. Un paciente joven que tú no sabes que pueda tener y tú le haces una resonancia y puede tener una esclerosis múltiple, que es un tipo de lesión degenerativa. Y tú puedes verlo en sus etapas tempranas y tratarlo. Doctor, vámonos entonces a una pausa para estos mensajes comerciales y regresamos ya con el doctor Rafael Octavio Fermín Delgado y el último segmento de 2x3 en salud. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Continuamos con el neuroradiólogo Rafael Octavio Fermín Delgado. Doctores, para que no se me olviden los 2 apellidos que los tengo ahí. Él insiste el mirándolos. apellido de su madre que hay que llevarlo. Insiste, doctor. Usted hablaba de ese calambre, ¿verdad? Que podría tener una gente y resulta que tiene una enfermedad. ¿Cuáles son de esos diagnósticos de enfermedades raras que quizá el paciente ha pasado por todos esos medios diagnósticos y no se sabe lo que es o que tiene muchos síntomas y no se sabe que ustedes han logrado detectar a través de la neuroradiología? Sí, como estábamos hablando antes del corte anterior, mencionamos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa en que el cuerpo identifica como enemiga la cubierta de los axones. Ese que se ataca a sí mismo. Sí. Se ataca a sí Sí, mismo. una enfermedad autoinmune se llama. Autoinmune. Autoinmune. Y destruye la mielina y eso hace que el impulso nervioso sea defectuoso. Como es defectuoso, puede sentir calambres y algunas sensaciones extrañas, pero puede abarcar un montón de situaciones como afecciones oculares de la vista, alteraciones que pueden... Y esa alteración tú puedes identificarla por imagen y según los patrones de imagen tú puedes identificar esa enfermedad. Perfecto. O dar la voz de alerta y el paciente ser tratado. Hay otras enfermedades súper raras, como que producen distonías, cambios en la rigidez del cuerpo, que uno puede ver afecciones de los núcleos de la base, movimientos anormales, demencias. Por ejemplo, hay demencias rápidamente progresivas o demencias lentamente progresivas, que uno puede ver un patrón de la atrofia cortical o subcortical que te pueda indicar. O sea, ustedes que- pueden verla con tiempo, porque sabemos que es progresiva la demencia, pero en sus inicios se podría ver alguna señal a través de las imágenes. En los inicios, imágenes no puede dar mucho. Ok. Ya cuando va instaurándose,
sí uno puede intuir por qué tipo va. También uno puede tener algún tipo de demencia que no es provocada por esa enfermedad rara, sino por los infartos. Muchos microinfartos, y se va llenando el cerebro de infarto y eso produce una demencia vascular. ¿Dura algo? ¿Qué va haciendo esos microinfartos en el cerebro? ¿Lo van poniendo duro? ¿Qué hace? No, va evitando que le llegue sangre, que ahí van los nutrientes del tejido, y va matando las neuronas. Mientras más neuronas mueren, nuestras facultades cognitivas disminuyen. Por eso que si uno quiere tener un envejecimiento exitoso, debe tratar de controlar las enfermedades que podrían producir isquemias. Como diabetes, hipertensión. O sea, desde joven o adulto joven hay que chequearse, identificar si uno sufre algo de esto. Controlarlo con medicamentos y evitar que en el futuro tú puedas hasta desarrollar una demencia producida por microinfartos cerebrales. Entonces con la resonancia podemos ver muy bien si hay algún daño encefálico, que en sus inicios sí eso se podía ver. Doctor, ¿puede ocurrir que un diagnóstico erróneo o no tan preciso de un centro a otro, de un centro de diagnóstico a otro, la posibilidad de error? A ver, que me diagnostiquen en el centro que usted trabaja, CEDIMAT, un tema y que la gente tenga que buscar se buscan segunda opinión también en materia de imágenes, me lo hago en otro lado para ver. Sí, por supuesto, los errores están en el ser humano, donde quiera que... ¿Y en las máquinas? Su actividad. Las máquinas, pero... Porque la interpretación del por ejemplo, del humano, supongo yo. Lo que pasa es que el radiólogo, la clínica siempre es soberana. Y tú puedes ver algo en imagen que podría simular una cosa, pero tú tienes que ponerlo dentro del contexto. Ejemplo, una vez yo vi una paciente que tenía una pequeña lesión única y le dijeron que era un infarto. ¿Cerebral? Sí, pero la paciente tenía 22 años, 21 años, y en realidad era el principio de una esclerosis múltiple. La madre estaba enojada porque no le dijeron que era una esclerosis múltiple y fallaron en el diagnóstico y dijeron que era un infarto. Y yo pensé, bueno, por supuesto que yo no hablé de eso con ella. Yo pensé, eso yo no puedo decir que es una esclerosis múltiple por lo que yo estoy viendo. ¿Qué hay que hacer? Identificar la clínica y darle seguimiento. Pero en el momento que se le vio eso parecía un infarto por imagen. Que sí puede haberlo. Sí, claro. Pero ahí hubo un error que no es tan error. Lo que pasa es que cada médico tiene que insistir. ¿No puede haber un diagnóstico conclusivo? No, hay momentos en que no puede ser. Hay momentos en que no puede ser y tú tienes que darle seguimiento al paciente y el paciente también preocuparse porque le den seguimiento, porque tampoco pueden descuidarse. Exacto. Doctor, ¿cuál es la lesión más extraña o que más le haya llamado la atención que usted haya visto en una de esas imágenes? Bueno, yo he visto tantas, pero voy a hablar de la más reciente. También yo hago estudios de vasos. Entonces los vasos que van al cerebro, que llevan sangre al cerebro, son las carótidas internas, una de cada lado, y las vertebrales atrás, 4 vasos. Son más amplias que las Sí, son muy amplias, no más que la aorta. Pero son las arterias que llevan la sangre al cerebro. Perfecto. Y por adelante, y por atrás las vertebrales. Entonces yo vi un paciente ayer que tenía obstruidas ambas carótidas internas y estaba bien. Oh, Dios. Yo he visto de un solo lado, pero nunca había visto de dos. La explicación está, o sea, eso son cosas que pasan, no muy frecuentes. Eso pasó con el tiempo, muy lentamente, con los años, y el organismo, que es maravilloso, se fue adaptando y la circulación llegaba por la posterior y por colaterales llenaban las cerebrales medias. Increíble lo que es la economía humana, ¿no? Sí, maravilloso. O sea, no le había afectado quizás nada. Tiene que tener algún signo de hipoperfusión, pero no es algo como que tú te imaginas las dos carótidas internas tapadas y el paciente caminando. O sea, en realidad eso me impresionó mucho. Siempre hay, o sea, en todos mis años siempre hay cosas impresionantes. Doctor, esa fue la última. Usted hablaba en una de las intervenciones de manera transversal, dijo que los jóvenes deben perseguir sus sueños. Nosotros estamos casi en la parte final del programa y el doctor es un egresado orgulloso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresado de CEDIMAT en neuroradiología y después de un hospital de México que ahora no preciso. ¿Cuáles son sus recomendaciones a los jóvenes médicos, los que se preparan para ser médicos, los que se preparan para ser especialistas y subespecialistas en una sociedad atravesada por la comercialización en el cerebro? Tenemos el signo de peso, parecería,
¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? Mira, uno tiene que perseguir su sueño. Sin lugar a duda, el dinero nunca debe ser lo que te mueva, porque el dinero no satisface ni llena. Entonces, si tú persigues el dinero, vas a ser vacío. Tú debes perseguir lo que te apasiona y lo que te hace feliz. A mí me apasiona el sistema nervioso y me hace feliz servir al ser humano. Y lamentablemente el mundo está muy materializado y a las personas le enseñan que el dinero es lo que vale, que tú vales lo que tienes, y uno no vale lo que tiene, tú vales lo que eres. Lo que eres, lo que tú sientes y lo que piensas. Yo se lo digo mucho a mi pequeña hija, para que lo tenga claro, que lo más importante es lo que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar la pasión, no puede comprar el amor, no puede comprar la moral, la honestidad. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo momentos muy difíciles que también afecta a la medicina. Yo no entiendo cómo un médico puede pasar todo esto sin amar lo que hace y solamente pensando en el dinero. No lo entiendo. Yo creo que se dañan en el camino. Porque eso es una vieja discusión, ¿de dónde se daña el médico? Sí, que si es en la formación inicial que quizás... No, es que yo recuerdo que la falta de dinero era una de las cosas que me pasaban cuando yo estaba estudiando medicina, y mientras mis amigos todos ya estaban trabajando, casándose y formando familia, yo estaba tratando de sobrevivir en la miseria de no trabajar y estudiar solamente. O sea, yo no entiendo cómo el médico puede moverse por el dinero, no lo entiendo. Doctor, ¿qué satisfacción, qué siente usted como médico cuando logra apoyar para un diagnóstico a tiempo y que usted dice, bueno, logramos ver esto y mira cómo se recuperó este paciente? Una gran satisfacción. Mira, hay algo que yo creo firmemente. Los médicos somos instrumentos de Dios. Instrumentos de Dios. Y si en mi ejercicio yo veo que puedo servir a alguien, desde ayudarle a conseguir una cita, darle un estudio temprano o un diagnóstico efectivo, yo siento que Dios me utiliza como su instrumento. Y si no lo hago, le doy la espalda a Dios y a su propósito. Tiene que gustarle entonces lo que hace. Por supuesto, amarlo y tener pasión. ¿Recomendaría estudios de medicina? Aunque no hay que recomendarlo mucho, porque mucha gente lo está viendo como materia de negocio. Sí, solo si te apasiona. Sí, te apasiona. Sí, porque lo que me dije en uno de los momentos de esta entrevista, es mejor pasar mucho tiempo en algo que te apasione y que te guste que poco en algo que no te guste. Doctor, ¿y qué tiempo puede un radiólogo dedicarle al día a ver imágenes? Porque yo pienso que llega un momento en que quizá ya uno se agota. ¿Y qué tiempo, horas puede dedicarle en ese trabajo? Sí, en realidad un horario de oficina. Yo en esta etapa de mi vida, antes cuando era más joven, comía tarde, ahora yo paro y voy como a mi casa, busco a mi hija, vuelvo en la tarde y ya a las 6 o las 7 voy terminando. Un reajuste porque hay que vivir también. Sí, y cuando uno tiene familia, no puede descuidarla. Tiempo. Y generalmente los médicos descuidamos la familia, que no debe ser. Doctor Rafael Octavio Fermín Delgado, cumplimos el sueño de que estuviera con nosotros hablando de estos temas tan apasionantes de la medicina y de los aspectos humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por todo este contenido apasionante que la gente desconoce en materia de radiología y de imágenes. Cuando tengan mensajes que llevar a la comunidad, nosotros estamos a su disposición de este lado. Gracias por el tiempo de ustedes y he estado muy a gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y gracias a nuestros amigos televidentes por siempre acompañarnos. Será hasta la próxima semana.